Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Haciendo Historia. Yo soy Ana Álvarez. Vamos a estar aquí conversando sobre la historia de mujeres conocidas y anónimas que han estado participando en los distintos procesos históricos del país. Noemí, hola, ¿qué tal? Qué gusto. Qué gusto saludarte, Ana, a ti y a toda la audiencia. El día de hoy vamos a hablar sobre dos mujeres ideólogas de la Revolución Mexicana que tienen mucho que decirnos también acerca de esta cosa de la invisibilización de las mujeres en la historia. ¿De quién vamos a hablar? Así es, el día de hoy vamos a recuperar la historia de Dolores Jiménez y Muro y de Elisa Acuña y, bueno, de las mujeres que participan antes del proceso armado. En el caso de Dolores Jiménez y Muro, tú has hecho un ejercicio en la Mañanera del Pueblo con los Jueves de las Mujeres en la Historia, que a mí me pareció magistral y que yo creo que a la audiencia que tuvo ya la oportunidad de verlo, pues ha sido profundamente conmovedor, que es esta historia de alguien que hemos tenido de frente, porque la hemos tenido en una fotografía emblemática y que no hemos visto, ¿no? Habla mucho de cómo tenemos un sesgo a la manera en la que nos aproximamos a los personajes históricos y a los procesos históricos. ¿De qué estamos hablando? Así es, fue un ejercicio que yo disfruté mucho realizar en la Mañanera del Pueblo cuando abordamos la historia de Dolores Jiménez y Muro, porque creo que es un claro ejemplo de cómo están ahí y no las vemos. Si podemos recuperar esta fotografía icónica del proceso revolucionario, es diciembre de 1914, Francisco Villa está sentado en la silla presidencial junto a Emiliano Zapata. Y bueno, yo creo que es una de las fotografías más reconocidas y podemos dirigir la mirada inmediatamente a los revolucionarios y tal vez nos llame la atención los niños que se encuentran en los costados asomándose, tal vez podamos identificar algún otro revolucionario como Urbina o como Fierro, pero yo creo que se nos va de la mirada el rostro de una mujer que está justo en medio de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y qué importante esta presencia. Primero, porque, bueno, ¿qué hace ella ahí? ¿Quién es? Estamos hablando de la reunión de los dos revolucionarios sociales más importantes de este proceso. ¿Qué confianza tenían en ella para que ella estuviera en ese momento y cómo también es capturada? Y bueno, difícilmente la vemos y luego sobre todo decir, bueno, ¿quién es? ¿Qué estaba haciendo ahí? Totalmente. Y a mí me encanta, yo soy aquí la curiosa, interesada en estos temas y tú nuestro guía espiritual y histórica, pero me encanta cómo lo narras porque es como si estuvieras revelando nuevamente la foto, ¿no? Es casi que aquí va a aparecer también con nosotras Dolores Jiménez y Muro. Y pues vamos a conocer un poco más de la historia de Dolores Jiménez y Muro para compartir con nuestra audiencia. Dolores Jiménez y Muro fue una escritora, periodista e ideóloga, coautora de proyectos políticos revolucionarios que fueron más allá de la lucha antirreeleccionista e incluyeron propuestas económicas y sociales para transformar las condiciones de vida del pueblo mexicano. En 1910, con 62 años, Dolores presidió el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, una organización que apoyaba la lucha de Madero y reivindicaba los derechos políticos y la igualdad de las mujeres. En septiembre de ese año, las Hijas de Cuauhtémoc salieron a las calles para protestar contra el fraude en las elecciones presidenciales y enarbolar la consigna: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus labores van más allá del hogar. La manifestación fue disuelta por la policía y Dolores capturada y trasladada a la cárcel de Belén. Luego de su liberación, se incorporó a la revolución que había estallado el 20 de noviembre. Participó en la organización de núcleos maderistas en el sur de la Ciudad de México y colaboró con un grupo clandestino en la formulación del Plan Político Social del 18 de marzo de 1911, que proclamaba: se protegerá en todo sentido a la raza indígena, procurando por todos los medios su dignificación y su prosperidad. Todas las propiedades que han sido usurpadas para darlas a los favorecidos por la actual administración serán devueltas a sus antiguos y legítimos dueños. Las horas de trabajo no serán menos de 8 ni pasarán de 9. Se aumentarán los jornales a los trabajadores de ambos sexos, tanto del campo como de la ciudad. Quedan abolidos los monopolios. Abajo la dictadura. Voto libre
y no reelección. El general Emiliano Zapata invitó a Morelos a los autores de este documento por considerarlos afines a sus ideas. Dolores se sumó al zapatismo como propagandista, espía, contrabandista de armas y como agente confidencial de Zapata entre Morelos y la Ciudad de México. Dolores también escribió un proemio para el Plan de Ayala, que acompañaba las ediciones de imprenta de este documento fundamental de la Revolución Mexicana. Tras el golpe de Estado contra Madero en 1913, fue nuevamente encarcelada por sus críticas periodísticas contra Victoriano Huerta. Luego de su liberación, se reincorporó nuevamente al zapatismo, iniciando en los campamentos una intensa labor pedagógica para mejorar la educación del Ejército Libertador del Sur y del pueblo de Morelos. Después del asesinato de Zapata en 1919, Dolores se mudó a la Ciudad de México, donde colaboró en las misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública. Dolores Jiménez y Muro murió el 15 de octubre de 1925, a los 77 años, tras una intensa vida de escritura, pensamiento y lucha para transformar a México. Qué importante estas mujeres, la historia de estas mujeres que tenían claramente ideas propias y participaron desde ellas en el proceso revolucionario. Pero antes de profundizar en este trabajo de ideólogas, ya me habías contado alguna vez que no es solo que ella está en esa foto y que es una ideóloga, sino también la edad que tiene. Yo creo que eso rompe esquemas de una manera muy radical, ¿no? Así es, creo que difícilmente nos preguntamos la edad de los personajes en el momento que estaban viviendo en sus propias vidas cuando se involucran a estos procesos. Y en el caso de Dolores Jiménez, tenía 64 años de edad. Yo creo que también es algo muy importante de destacar, porque, bueno, ya había ella participado, ya tenía una trayectoria importante contra el régimen porfirista antes de llegar a ese momento donde es capturada en esta fotografía. Dolores va a reflejar algo muy importante que hay que destacar, que es la participación de las mujeres previo al levantamiento armado. Creo que hablamos de mujeres revolucionarias y vinculamos inmediatamente a este 20 de noviembre de 1910, que atienden este llamado, pero muchas de ellas ya habían incluso sufrido la persecución por parte de la dictadura porfirista, cuando a través de las letras, a través de la prensa, pues se pronunciaban en su contra, primero, pues los maltratos a los campesinos, a los obreros, a la clase trabajadora y pues obviamente por sus constantes reelecciones. Sí, y al final, pues no son unas improvisadas, ¿no? Hay un proceso de maduración política que claramente tiene que ver con los temas sobre los que se pronuncian, las ideas que quieren comunicar. Y en ese sentido, esta idea de que son propagandistas, me gustaría recuperarla porque hoy en día hablar de propaganda tiene una connotación negativa. Ahí como del que hace propaganda está manipulando. Y a mí me gusta mucho la manera en la que nos referimos a estas mujeres como propagandistas, como mujeres que defienden ideales. Y que eso es una cosa muy importante, es decir, el trabajo político tiene que ver con transmitir ideas, tiene que ver con que esas ideas mejoren las condiciones de vida y que la gente las conozca. ¿Qué nos dice eso hoy en día? Así es, hay que tener presente que la Revolución Mexicana es la primera revolución social del siglo XX. Entonces tiene un profundo contenido social. Si nos damos cuenta cómo se refleja en nuestra Constitución, la 1917, los derechos sociales, muchas de estas mujeres van a contribuir a ese contenido social, como pudimos leer o escuchar en el caso de Dolores Jiménez y Muro, hablar acerca de las jornadas laborales, hablar acerca del trabajo, del reparto de la tierra, y también de la participación política, en esta búsqueda por la democracia. Estas mujeres, a través de la propaganda, pues van a dar contenido el contenido social a esta lucha armada, y sobre todo en el Plan de Ayala me gustaría enfatizar cómo ella participa en este proemio, que es como una especie de prólogo, podríamos decir ahorita, donde recupera la historia de las
primeras transformaciones, como ella las menciona, reivindica a Hidalgo, reivindica a Morelos y a Juárez y dice que estamos viviendo un momento sumamente importante en esta lucha por la tierra. Que eso es muy interesante, no solo las ideas que se estaban empujando, ¿no? Digamos, de el antirreeleccionismo, la justicia social, sino también de decir tenemos un pasado que nos enriquece, que hay que reivindicarlo y que es una cosa que está pasando hoy en día con lo que estás haciendo en las mañaneras del pueblo. Así es lo que estamos haciendo en conjunto también desde aquí. Sí. Es un trabajo el que ellas hacen, ahora hablábamos de Dolores Jiménez y Muro, pero en realidad es un trabajo colectivo. Si uno ve la fotografía del Club Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc, pues hay un montón de mujeres. Está Madero en el centro, pero son muchas mujeres. Ahorita vamos a hablar de 2 de ellas, pero ¿qué habría? En algún momento leí que eran 300. O sea, es un colectivo grande que está impulsando estos cambios. Yo creo que esto va a ser fundamental en todos los episodios que vamos a recuperar y estas historias. Si bien están las mujeres que tienen nombre y apellido, siempre es importante pensar estos procesos con las mujeres, con todas las condiciones por las que somos atravesadas. Y en este caso, pues hablar en colectivo, porque bueno, la participación de estas mujeres tenía que ver también mucho con pues un gran número de mujeres que se estaban movilizando, participando, y algo que me gusta mucho es cómo incluso ellas mismas recuperan la historia de sus antecesoras. Estos clubes como el que acabas tú de mencionar, pues vamos a encontrar el que se llamaba Antonia Nava, Leona Vicario, Josefa Ortiz, porque son estas mujeres reivindicando y recuperando la historia de sus antecesoras. Como estamos haciendo nosotras ahora, ¿no? Esta es como una larga trayectoria y que vamos a seguir haciendo, pero vamos a un corte y regresamos para hablar de Elisa Acuña. Mujeres haciendo historia. Continuamos. Mujeres haciendo historia. Regresamos. Estamos de regreso en Mujeres haciendo historia, hablando de mujeres ideólogas de la Revolución Mexicana que no solo tuvieron ideas propias, sino que también fueron perseguidas, y eso es poco conocido. ¿No es así? Así es, pero sobre todo la parte de la solidaridad en esta persecución. Estábamos hablando de Elisa Acuña Rossetti, cómo va a ser otra de las mujeres que va a ser llevada a la cárcel por estos escritos y estos pronunciamientos en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Ella también muy vinculada pues a esta demanda en favor de los menos favorecidos, como era la clase obrera, los campesinos, lo que le valió el estar en la cárcel y bueno, ahí conocer a otras mujeres también muy importantes como Juana Belén Gutiérrez. Con quien además, bueno, Juana tenía hijos y se genera un vínculo que trasciende lo político, ¿no? Que creo que también es una cosa de la que hay que hablar. Estas mujeres que van construyendo también una vida familiar en medio de estos momentos tan difíciles, ¿no? Y sobre todo redes de solidaridad. Creo que eso va a ser fundamental porque muchas de estas mujeres reciben y encuentran apoyo y contención y además resistencia, pues también en otras mujeres. En el caso de ellas dos, bueno, se conocen en la cárcel de Belén y bueno, empieza este cuidado también porque efectivamente Juana tiene hijos, tiene que hacer una atención y un cuidado para ellos y después las dos se acompañan en este exilio que van a tener hacia Estados Unidos. ¿Te parece si vamos a ver la cápsula y que nuestra audiencia nos pueda acompañar en los detalles de la vida de Elisa Acuña? Vamos. Elisa Acuña fue una maestra, periodista y revolucionaria originaria de Mineral del Monte Hidalgo, quien luchó desde distintas trincheras en contra de la reelección y en defensa de la libertad, la justicia y los derechos de la mujer. A principios del siglo XX se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga, opositor a Porfirio Díaz, donde ocupó el cargo de vocal en la mesa directiva, de la que también formaban parte los hermanos Flores Magón. En estas reuniones de jóvenes disidentes, mujeres y hombres discutían textos e ideas revolucionarias y organizaron un movimiento en contra de la dictadura porfirista que fue reprimido. Acusada de incitar a la rebelión, Elisa Acuña fue presa política en 1903 en la cárcel de Belén, junto a Juana Belén Gutiérrez, otra destacada maestra, periodista e ideóloga revolucionaria, y junto a redactores de El Hijo del Aguizote. Unos meses más tarde, ya libres, Gutiérrez y Acuña se exiliaron en San Antonio, Texas, donde se dedicaron a editar periódicos subversivos como Fiat Lux y Vesper. Al bifurcarse el Partido Liberal en 1905, Elisa Acuña y Juana Belén Gutiérrez, junto con Dolores Jiménez y Muro,
se distanciaron del magonismo, pero continuaron su trabajo militante y periodístico. En 1910 fundaron el club antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc, que agrupó a más de 300 mujeres que demandaron al gobierno porfirista mejores condiciones laborales para las mujeres, organizaron huelgas y exigieron un cambio político y social de fondo. Crearon además el periódico La Guillotina. En 1910, Elisa Acuña participó en la organización de la Gran Convención Nacional Antirreeleccionista en apoyo a la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia. Tras el asesinato de Madero, Elisa Acuña colaboró con el zapatismo repartiendo propaganda antihuertista en el estado de Puebla, por lo que fue perseguida. Elisa Acuña participó en el Consejo Feminista Mexicano, organismo creado en 1920 que buscó agrupar a las mujeres que se involucraron como propagandistas en la Revolución Mexicana y que, entre otras cosas, reclamó a los hombres del movimiento revolucionario el no haber reconocido el valor de las mujeres que participaron. Al crearse la Secretaría de Educación Pública, Elisa Acuña se integró al proyecto de formación para las escuelas rurales y en 1927 llegó a ser jefa de la Sexta Misión Cultural en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Fue hasta 1945, un año antes de morir, que a Elisa Acuña se le concedieron oficialmente las condecoraciones del Mérito Revolucionario. Sin lugar a dudas, la vida de otra mujer que luchó y que fue muy aguerrida en condiciones muy adversas, con muchas dificultades, no solo por la cárcel, ¿no? Fueron mujeres que sostuvieron sus ideales, sostuvieron su lucha a pesar de otros obstáculos. Así es, por ejemplo, en el caso de Elisa Acuña, de Juana Belém, cuando se van al exilio con los Flores Magón y se da esta ruptura, se pensaría que ahí terminaría esta participación, que no habría ya un respaldo para continuar, y no es así. Juana sigue escribiendo en el periódico Vesper, Elisa también se mantiene en esta lucha como lo hicieron otras mujeres. La propia Dolores Jiménez y Muro, un poco desencantada del cauce que estaba llevando el maderismo y más en congruencia con sus propios ideales, pues se va a afiliar con Emiliano Zapata, porque ahí consideraba estaba pues una lucha social más radical. Entonces podemos ver a estas mujeres también que en el momento que sienten que las expectativas, que su propia ideología y sus propias convicciones no estaban siendo cumplidas o no estaban ellas viviendo lo que tanto estaban pensando, pues también tomaron las decisiones de hacer cambios en ese. Sí, qué contundente es ese ejemplo para decir son mujeres de ideas propias, tan de ideas propias que a pesar de las rupturas políticas que hubo en el camino, pues ellas encontraron la manera también de reagruparse, de seguir teniendo esos medios y finalmente encontrando los personajes o los aliados en donde eso se podía realizar, como era el caso de Emiliano Zapata, ¿no? Así es, fueron buscando también en el espacio donde contribuían o sentían que sus ideales y además de todo, pues este pensamiento político, social, pues tenía más congruencias con sus propias acciones y eso es lo que también después las va a llevar a colaborar, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública, que yo creo que esto va a ser fundamental. Concluida la lucha armada, tal vez una de las mejores herencias que vamos a tener de la Revolución Mexicana, pues es la fundación de esta secretaría, donde la educación se va a convertir ya en un derecho social sumamente importante, y pues estas mujeres después van a estar pues muy vinculadas a consolidar estos proyectos educativos, como las misiones culturales, las campañas de alfabetización, como escuchamos en el caso de Elisa. ¿Qué son las misiones culturales? Yo tengo ahí como intuiciones, ideas vagas, pero ¿qué son las misiones culturales? La primera se da en Zacualtipán, Hidalgo, que también es un lugar muy importante, simbólico, porque es ahí donde nace Felipe Ángeles, gran revolucionario también. Y bueno, iba un docente, un maestro, un encargado de la misión, pero bueno, también iba aquella persona que podía tener un oficio, que apoyaba en la parte del reparto agrario o también sobre todo de cómo trabajar la tierra. Entonces era un grupo de personas que se iba moviendo de entidad y de lugar para favorecer a las comunidades. ¿Y
y con una idea muy integral también, ¿no? De lo que es la cultura y de lo que es la educación. La salud, la higiene. Sí, y que a mí eso me parece muy impresionante y como compartir con nuestras audiencias, es decir, estas mujeres tenían una visión muy poderosa y amplia de lo que era las revoluciones. Primero participando en hacer propaganda, en escribir, en plantear ideas en proyectos de nación, casi que como los 100 puntos que presentó la actual presidenta Claudia Sheinbaum, pero también con esta visión de, bueno, ¿qué hacemos después y por qué la educación también es una herramienta muy poderosa de transformación? Ellas lo vivieron en sus propias historias, es decir, la educación les permitió tener voz, tener participación política, a pesar de no tener el reconocimiento pleno de la ciudadanía en el sentido de no poder votar todavía. Pero esta idea de la educación es algo que emancipa, que permite a la gente tener mejores condiciones de vida. Qué potente y qué profundo. Exactamente, la verdadera educación liberadora a la que aspiramos y a la que deseamos llegar, porque efectivamente la educación les va a dar estas herramientas para posteriormente pues, involucrarse en una de las revoluciones sociales más importantes en la historia. Y bueno, también algo muy importante es que estas mujeres van a empezar a tener y a consolidar una agenda en beneficio de las mujeres. Por ejemplo, escuchábamos de Elisa Acuña, que forma parte de este Consejo Feminista. Toda esa década de los años 20 y después los años 30 va a ser fundamental en la lucha por el reconocimiento de derechos políticos, sociales, que estas mujeres van a tener esta trayectoria ahora encaminada directamente a la lucha de las mujeres. Larga y también ahora sí que como los 64 años de Dolores Jiménez y Muro, decir esto es un proceso de ir empujando agendas, pues de decir, no, tú lo dijiste muy bien en una de las conferencias, no son regalos, no son cosas que se otorgan, son cosas que se han conquistado y que han requerido la participación colectiva de muchísimas mujeres. Eso lo vamos a ir viendo con esta serie de cómo todas desde distintas trincheras han ido contribuyendo pues, a impulsar esos derechos de las mujeres y también a la transformación social del país. Así es, porque son historias que están hiladas, son historias conjuntas. Vamos a dar cuenta de la herencia de estas mujeres revolucionarias, cómo después va a ir transitando hacia esa lucha sufragista y después encaminada a consolidar estos otros derechos y bueno, siempre van a ir como relacionadas, ellas mismas se recuperan, ¿no? Como nosotras haciendo estas cápsulas, es como que cada vez que llegamos con una historia guiadas por ti, es como ahora vamos a hacer nuestro club político y queriendo nombrar a Eulalia Guzmán, o sea, como un montón de mujeres, Matilde Montoya, que son profundamente inspiradoras también para nuestro presente, no solo para las mujeres, sino para hombres y mujeres, para imaginarnos una sociedad y reconocer la contribución de las mujeres en distintos ámbitos. Yo creo que esa sería la finalidad de este proyecto y el que realizamos cada jueves. Las mujeres necesitamos referentes históricos en quienes vernos reflejadas, necesitamos dar cuenta de cómo nos hemos organizado a través del tiempo y cómo se han conquistado estos derechos que nos tienen a ti y a mí el día de hoy, sí. Aquí reunidas disfrutando este momento y bueno, y compartiendo con la audiencia lo que van a ser las siguientes historias. Pues hoy nos quedamos con esto, con esta semilla también de lo que es la larga trayectoria del feminismo en México, para seguir conversando y tejiendo juntas y con nuestras audiencias estas historias de mujeres haciendo historia. Ahora sí que valga la redundancia. ¿Con qué nos despedimos, Noemí? Algo muy importante, que pensemos el feminismo no como una moda, que veamos esta visibilización no como una moda. Si nos damos cuenta, estos congresos, estas luchas pues son centenarias en nuestro país y va a ser fundamental que las traigamos a la mesa y a la discusión. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres Haciendo Historia.